Hoy en día el mundo está muy confuso y desorganizado, pero es el momento en que debemos guardar más nuestro corazón. Si el corazón pierde el balance y está desorientado, el diablo se mete y hace obras de hurtar, matar y destruir. Si vemos la Biblia, el gran profeta Elías también perdió el balance de su corazón y había estado desorientado. Él había juzgado a los 100 profetas de Baal en el monte de Carmelo y oró a Dios y hizo llover que se había dejado por 3 años y 6 meses. Él era gran siervo de Dios. Pero al estar atemorizado por la amenaza de Jezabel, inmediatamente huyó al desierto y buscó morirse debajo del enebro. Hermanos, el temor y la desesperanza pueden venirse a cualquiera. Al gran siervo Elías también y a ustedes también. Entonces, sobre todo, debemos guardar nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos hacer? Si vemos el texto que hemos leído hoy, cuando el salmista está abatido y turbado, nos dice que esperemos en Dios. En Salmos 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, cuando esperamos en Dios, Dios nos ayuda y podemos ser más que vencedores, superando todas las dificultades, desesperanzas y angustias. Primero, el que espera en Dios es el que tiene a Dios como su amo en su corazón. Mientras vivimos en ese mundo, tenemos diversas dificultades. A nuestra vida espiritual, a nuestra vida cotidiana se acercan las dificultades. Dificultades de negocio, relaciones personales, matrimonial, entre los padres y los hijos. Sin cesar, estas dificultades nos llegan. También nuestro cuerpo se enferma, es débil y esas dolorosas dificultades físicas nos acercan. Siendo descendientes de Adán y Eva, no podemos evitar de ese tipo de sufrimiento. Porque después de que Adán y Eva habían pecado, donde quiera que vayan, se producen espinos y cardos y sufren por enfermedades y dolencias. Pero por nuestra propia fuerza no podemos superar preocupaciones, angustias, aflicciones ni desesperanzas de este mundo. Pero si tenemos a Dios como amo en mi corazón, podemos vencerlos suficientemente. En Salmos 91 del 1 al 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, mientras vivimos en este mundo, nos encontramos con diversas tempestades políticas, económicas, y además hoy en día de la epidemia que está arrastrando al mundo entero. En esta situación debemos aceptar a Dios como amo, así que va a ser nuestro amo, Dios. Debemos pensar en ese Dios quien defiende de esta tempestad y es nuestro refugio, esperar en Él y creer que esos milagros van a realizarse en nuestro corazón. Y luego debemos confesarlo con nuestros labios, así que de verdad nos sucederán grandes cosas. En Salmos 91 del 3 al 6, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así está escrito. Si lo tenemos a Dios como amo, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad nos dañará. Hermanos, en nuestros tiempos difíciles, el hecho de que Dios está con nosotros es gran consuelo, ayuda y fuerza para nosotros. Si entendemos
que Dios nos amó y nos dio su gracia a través de Jesucristo. En cualquier situación donde estemos podemos tener consolación, fuerza y esperanza. Dios hizo todo lo posible para salvarnos a través de Jesús. Le entregó a Jesús nuestro pecado, injusticia, enfermedad, maldición y muerte, y Él lo tomó todo en lugar nuestro y lo liquidó todo en la cruz. Entonces ustedes tienen la libertad del pecado, de los delitos, de la enfermedad, de la maldición, y tienen la bendición de la muerte, la vida eterna tienen ustedes. Por lo que, teniendo a Dios en nuestro corazón, debemos avanzar en adelante con denuedo, creyendo en su amor y ayuda. Segundo, el que espera en Dios es el que no mira las circunstancias, sino estar firme en la palabra de Dios. Debemos vivir poniendo esperanza en Dios, pero el cual es invisible. Pero Dios, Jesús y el Espíritu Santo son unánimes en la palabra, por lo que a través de la palabra Dios, Jesús y el Espíritu Santo obra. Por lo que deben guardar la palabra en su corazón y deben resistir a la circunstancia con esa palabra. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo que si se acerca la tentación del diablo, del pecado, debemos resistir con la palabra. Sí, la enfermedad con la palabra, contra espíritus inmundos con la palabra. Si viene la dificultad en los negocios con la palabra, orando por fe y hasta resistir contra el poder de la muerte, por lo que es muy bueno tener la palabra de Dios memorizada en el corazón. Yo todos los días antes de acostarme memorizo el Salmos 23 y al levantarme lo primero que hago memorizar la palabra de Salmos 23. Memorizando y creyendo en la palabra, el Espíritu Santo obra en el corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de haber proclamado esa palabra, no me falta nada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El poder maravilloso que está en esa palabra sostiene mi corazón. Luego, tercera Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si lo tengo memorizado, cuando me acerca, ¿cómo voy a vivir cuando tenga ansiedad, preocupación y temor? Pero como me dice la palabra en la Biblia, seré prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Así puedo pensar en eso, soñarlo, creerlo y proclamarlo con fuerza. Quizás cuando estén enfermos pueden memorizar la palabra de 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Así podemos estar firmes en esa palabra, podemos pensar en lo sanado, imaginar de lo sanado como si mirara una pintura de mi sanado. Lo debemos proclamar fuertemente, por cuya herida fui sanado. Aunque no puedo ver nada, no puedo oír nada, no puedo palpar nada, pero si lo proclamo por fe, entonces será hecho como he creído. Cuando se acerca el temor al corazón, qué bueno es la palabra de Isaías 41:10. No tema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, si esta palabra entra en su corazón, se produce el ánimo y la valentía.
cuando no puede confiar en nadie, si está todo oscuro, la palabra de Dios entra en mi corazón como la luz y nos dice y me dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así me dice de esta manera. Qué consolación más grande. Es como si tuviera un ejército, ¿no? De esta manera, a través de la palabra de Dios, podemos vencer toda la dificultad y el temor. Entonces, el mejor regalo que nos dio Dios es la palabra. A través de la palabra se manifiesta Dios. A través de la palabra viene Jesús y obra el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que les recomiendo que memoricen muchas veces la palabra, que vivan en medio de esa palabra, cualquier cosa que tenga, en cualquier situación en que esté, siempre estén firmes en la palabra de Dios. Si estando en la palabra de Dios y lo tiene a Dios como su amo, se desaparecerán todas las angustias, temores y tendrá la ayuda de Dios. Tercero, el que espera en Dios es el que ora en las dificultades. Debemos orar porque para que Dios obre. Si no oramos, ¿cómo puede obrar Dios? Hasta que nos venga en nuestro corazón la convicción y la paz, debemos orar a Dios postrado. Dios nos dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tengamos dificultades, el mar rojo nos así impide. Si nosotros oramos, el mar rojo se dividirá. Antes en Frankfurt de Alemania había un hermano que él así padecía. Él no era coreano, era alemán, pero padecía de Lou Gehrig, de enfermedad de Lou Gehrig, y la gente le decía, ¿por qué ustedes siendo alemán? ¿Por qué van a una iglesia coreana? No pueden entender nada el sermón. Pero él dijo, aunque no puedo entender ni tengo intérprete, pero es la iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo. Así asisto al culto, me siento que mi cuerpo se mejora. Entonces, él por su enfermedad de Lou Gehrig no se podía mover bien, pero él decía que todos los días estoy experimentando de los milagros, orando a Dios, porque Dios me dio los hijos, porque oré, por eso Dios me ayuda. Y Dios me ayuda a cuidarles, criarles a mis hijos. Y yo oré, entonces mi padre incrédulo llegó a convertirse al Señor y mi padre me compró una casa. Eso todo lo hizo Dios. Yo así no podía moverme, pero yo orando a Dios, Dios me hace todo. Entonces el quíntuple evangelio y la triple bendición cambiaron sus vidas y fue una gran fuerza, un gran poder para él. Entonces me escribió una carta de agradecimiento. De esta manera, hermanos, la oración tiene gran poder, aunque esté enfermo, aunque no se puede mover por ser débil. A través de la oración puede hacer muchas cosas. El misionero Hudson Taylor en China también, cuando estaba enfermo y estaba en la cama, solo oró a Dios, pero Dios hizo todo, más cosas que él cuando lo podía hacer sano. Hermanos, hay muchas cosas que no podemos hacer nuestros humanos, los hombres, por ser débiles, pero nada es imposible para Dios Todopoderoso. Cuando tengan dificultades, dicen que no tengo esperanza, ya está fin, es el fin, pero el que espera en Dios no lo deben decir, esta fin está terminado, sino todavía no es tarde. Así lo debemos tener, porque todavía tenemos la oración. Dios siempre nos dice, todavía no está tarde. Si oramos, Dios obra, resuelve los problemas y abre el camino. Pero veo que muchas veces hoy en día así solo orar 2 o 3 veces y luego abandona. La oración es la guerra espiritual. No se termina tan fácilmente la guerra. No.
porque la guerra es así luchar por vida. Entonces, la oración nuestra es contra los espíritus inmundos y contra el diablo. Por eso, para la oración se necesita la paciencia. Elías era el gran profeta de Israel que hizo llover, pero no oró solo una vez, solo por orar una vez se hizo llover, sino él al orar 2 veces no tuvo la respuesta. Entonces, oró hasta la 3ª vez y hasta la 7ª oración. Ahí se vio la nube como una mano y empezó a llover. Yo también, cuando oro por una petición de oración, también oro fervientemente. En el almuerzo oro, antes de acostarme también oro por esa petición, hasta que con ese deseo ferviente, oro hasta que se manifieste el milagro. Entonces, si una vez usted ha tenido un deseo ardiente, tiene que orar hasta que venga la paz a su corazón. En Éxodo 17, Josué, así con su ejército, tuvo la victoria, pero fue por la oración permanente de Moisés en Éxodo 17 del 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La guerra, la victoria no está estar en el lugar, sino la oración que estaba detrás, que estaba en el fondo, decidió la victoria. Si Moisés hubiera abandonado en medio, entonces no habría ganado la victoria. Como oró hasta el final, no abandonando, por eso al final llegó a tener la victoria. Nosotros también, todas las cosas debemos luchar con la oración. Sí, en las iglesias coreanas nos enfrentamos a las diversas dificultades, pero como los israelitas lo hicieron con Moisés, Aarón y Hur, los servidores, los pastores, los creyentes deben orar sin cesar, entonces nos dará la sabiduría, la inteligencia, el poder y la autoridad para que tengan la victoria luchando contra el diablo, el enemigo. Entonces, en el lugar en que estemos debemos orar. Todos los días debemos clamar al Señor todas las mañanas cuando hagamos esta lucha de vida. Entonces Dios nos dará la fuerza para tener la victoria. El éxito y el fracaso de la vida no depende, no está en el poder humano, sino está en la ayuda de Dios. Si Dios lo deja abierta la puerta, nadie puede cerrar. Si la deja cerrada, nadie lo puede abrir. Si Dios lo sube, entonces, hermano, en cualquier situación en que estén, ustedes no queden decepcionados, sino oren. Si oramos a Dios con todo nuestro corazón, así clamando a Dios, entonces el poder, la gracia sobreabundante, maravillosa, nos va a manifestar en nuestra vida. Entonces, la oración es el gran privilegio que Dios nos dio. Entonces, con todo corazón, con su corazón, hace fervientemente, sin cesar, que les bendigo, que oren al Señor en el nombre de Jesús. Este coronavirus lo podemos vencer con la oración, por la oración. Entonces, unos a otros, unánimes, debemos orar para conquistar esta enfermedad. Entonces no queden desesperados, sino sigan orando, oren sin cesar, aleluya.
Cualquiera que viva debajo del sol, no hay ninguno que no tenga el problema. Desde que Adán fue echado del huerto de Edén, el hombre nace con el problema. Y por toda vida luchando contra el problema llega a morir, pero uno lo resuelve bien, que se mejora su fe y su vida y crece. Pero al contrario, otros no lo superan, sino quedan destruidos. Como la mariposa o la libélula atrapada en la telaraña. Hay muchos que están atrapados en el problema que perecen, por lo que lo importante es cómo tratarlo. Nosotros que creemos en Jesús, ¿qué debemos hacer con el problema? Primero, los que creen en Dios no deben quejarse ni murmurar, sino ser activos. Si tienen problema quejándose y murmurando, ¿por qué a mí? ¿Por qué otros no lo tienen? ¿Y yo? De esta manera, si tratan con actitud negativa de quejas e iras, el problema mismo empieza a morder y romperles. Hermanos, el pueblo israelí que salió de Egipto, en cada asunto se quejó y murmuró. Si se acercaba un problema, inmediatamente se resintieron de Dios y del líder de Moisés y murmuraron contra Dios. Y por fin fueron abandonados por Dios. Ninguno de ellos que salieron de Egipto pudieron entrar en la tierra de Canaán. Todos los israelitas, llenos de ira y murmuraciones, murieron en el desierto. Por lo que cuando nos acerca un problema, debemos tener una actitud positiva de voy a resolver lo mejor posible. Es lógico que en la vida haya problemas. ¿Por qué a otros no, pero a mí sí? No es de eso, no es necesario preguntar. Mientras vivimos en esta tierra, tener problemas es lógico. Por lo que, aceptándolo positivamente, debemos solucionarlo con actitud activa y creativa. Antes de entrar a la tierra de Canaán, los israelitas, Moisés escogió a las 12 espías para que reconocieran la tierra. Ellos dieron un reportaje muy negativo. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Así se lo informó. El pueblo se quejó de Dios y Moisés con lamentaciones. Pero Josué y Caleb dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Y temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. Dios dijo, todo lo que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Conforme a esta palabra, los israelitas murieron todos peregrinando por el desierto.
Los que pudieron entrar en la tierra de Canaán solamente fueron José y Caleb y la segunda generación. Por lo que, hermanos, cuando tengamos el problema, ¿qué tipo de actitud debemos tener en nuestro corazón? Depende de lo cual que es trascendente, se determina nuestro futuro. Los que no creen en Jesús intentan resolverlo con la manera y el método humanos. Pero los que creen en Jesús primero deben mirar a Dios y luego al problema. Y Dios nos dará la solución. La diferencia entre los creyentes y los que no creen está en la ciudadanía del cielo. Todos nosotros somos los que tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Por eso, si nos encontramos en un problema, podemos recibir la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de Dios. Con ese poder lo solucionamos. Esa es la actitud que debemos tener en la Biblia. El rey de los sirios quería prender a Eliseo. Entonces su criado, al despertarse, al levantarse, así, vio afuera y quedó perplejo, casi se desmayaba, y porque el ejército así lo estaba sitiando, entonces le dijo: Eliseo, ya vamos a morir. Pero Eliseo no tuvo ninguna inquietud y oró: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado, solo viendo al ejército, así quedó muy desesperado, pero Eliseo, alzando los ojos, miró a Dios. Al mirarlo a Dios, Dios le dio la solución del problema. Si nosotros creemos en Dios, confiamos en Él, Dios con todo su ejército nos guarda. Hermano, cuando tenemos problemas, debemos leer la Biblia, ir a la oración de madrugada, de vigilia, de ayuno. Así, de esta manera debemos mirar a Dios, esperando en Dios, escuchando la palabra de Dios. Si confiamos en Él, nosotros, vestidos de su poder, podemos resolver todos los problemas del mundo. Hermanos, para el hombre es imposible, pero nada imposible para Dios. Para el hombre no hay ninguna solución, ninguna manera de solucionar, pero Dios lo tiene. Por eso, por lo que siempre debemos mirar a Dios. Hermanos, Dios tiene profundo interés en los problemas de nuestra vida. Algunos piensan que Dios no tiene ningún interés en las cosas pequeñas, pero están equivocados. Dios tiene interés profundo a cada uno de los miembros de la iglesia, de cada uno de los cristianos. Los israelitas así atravesaban por el desierto. Dios les alimentó, Dios les sacó el agua de la roca. Les dio maná, codornices. En Deuteronomio 29:5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Por eso Dios tiene gran interés en nuestro comer y vivir. Y hoy en día también, mientras así pasamos por el desierto llamado la vida, Dios mismo nos alimenta, nos viste, nos cuida. Jesús dijo: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas.
Si existe el problema, Dios también prepara el camino para resolverlo. Lo que se queja, murmura, no sabe ese camino, esa manera, pero el que ora, el Espíritu Santo le enseña el camino, entonces puede encontrar la solución en cuanto al problema. Por lo que, hermano, cuando se encuentren en problemas, deben orar y entregárselo a Dios. Jesús dijo, trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Si nosotros dejamos nuestra carga delante de Jesús, el Señor mismo se responsabiliza de esta carga. Hermanos, en el barco existe la línea del límite de carga. Así, contemplando esa línea, mide si se ha superado esa línea o no. Si se ha superado esa línea del límite, entonces el barco se hundirá. La vida es lo mismo. Si se acumula continuamente la carga de la vida, no se aguanta, sino se derrumbará por el peso. El suicidio, que está siendo el problema hoy en día, no se ha generado por un día, sino se ha acumulado la carga del corazón llamado estrés y se supera el límite, la vida se derrumba. Por eso no debemos dejar la carga sin tratarlo, sino debe ser entregado al Señor. Hoy en día muchos creyendo en Jesús, pero no se le entrega al Señor la carga, y el Señor por eso tiene pena de eso. Hay un recuerdo muy vivo de mi niñez. Había un gran salón cuando yo era pequeña en mi casa, pero se situaba muy alto. Entonces, para bajarme al patio, pero mi padre debajo así me decía, Yongi, sáltate. Pero yo me dudaba y tenía pena. Pero con decisión, así cerrando mis ojos, me salté. Entonces mi padre me lo cargó. Así hoy en día también Dios, extendiendo sus brazos, dice, deja tu carga, entrega toda tu carga a mí. Dios, así todopoderoso, extendiendo sus brazos, está. Entonces, si nosotros solamente abrazamos nuestro problema y estamos lamentando, Dios, ¿cuánta pena tendrá? En Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Que muera, moriré, si viviera, viviré, se muera y que viva, que fracase o que tenga éxito. Si nosotros le entregamos al Señor por fe, el Señor se encargará de todo, hermanos. Dios quiere resolver su problema, por eso nos envió a Jesús y resolvió el problema del pecado, de la enfermedad, de la maldición, de la muerte, todo. Cuando yo presidía una conferencia en Pakistán, había una cosa maravilla. Pakistán tiene musulmán como su religión oficial, entonces prohíbe el cristianismo. Entonces a ese país yo fui a predicar y en el primer día se reunieron 5,000 y luego al día siguiente 10,000. Y el último día así se interrumpió mi predicación porque yo mientras así predicaba, una hermana se levantó y empezó a así gritar. Entonces todos la vieron y así alboroteo se produjo y ella gritando seguía saltando y la gente así la quería detener pero no lo podía. Entonces investigaban la razón, ¿por qué? Entonces
descubrió que desde nacer ella no podía escuchar ni hablar. Ese mismo día se abrió su oído y su boca. Entonces, viéndolo toda la congregación, a la hermana, todos aplaudieron. Entonces mi predicación fue detenida. Hermanos, aunque sea un problema que no se puede resolver, a nuestro parecer, si lo entregamos a Dios, nada es imposible. No, hermanos, no hay ninguna vida que no tenga la carga, sea pequeña, grande, si hay diferencia, pero toda la gente, todo hombre tiene la carga sin cesar. Pero si le oramos a Dios fervientemente, podemos vivir en paz y con corazón agradecido. Por eso en Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si le entregamos a Dios, podemos dar gracias a todo, por todo. Si nos va bien por ser bueno, le damos gracias. Si no le va, no nos va bien, no se resuelve. Pero podemos dar gracias también porque por fin nos hará bien. Hermanos, mientras vivimos por los problemas de hogar, de negocio, de vidas cotidianas, oprimen nuestro corazón y no podemos dormir en la noche. Y en el momento, si mi corazón no tiene fuerza por una pequeña opresión, se cae, se derrumba la vida. Se necesita cultivar la fuerza interior. Por mucho que se viniera esa fuerza, esa opresión exterior, si tengo en mi interior, si tengo la fuerza para superar, no se derrumbaremos, no quedaremos derrumbados. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza interior? Jesús nos dice, ese tipo de poder, ese tipo de fuerza nos va a dar, así Dios nos lo prometió. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios nos envió al Espíritu Santo a nuestro interior para darnos la fuerza. El que tiene al Espíritu Santo, por cualquier opresión que lo tenga, que lo reciba, como tiene la consolación del Espíritu Santo en el corazón, por eso puede vencer a todo. Por cualquier problema que tenga, no será derrumbado. El Espíritu Santo mismo nos da la fuerza para orar a nosotros, a mí, a ustedes. Mientras oramos por ningún problema de la vida, no seremos derrumbados. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si le reconocemos al Espíritu Santo, le damos la bienvenida y le invitamos y estamos llenos de Él, Él ora hasta por lo que no hayamos podido orar, que podemos tener corazón valiente sin estar frustrado. Después de ser grande, adulto, si nosotros vamos al campo de la escuela, cuando éramos pequeños, este campo así nos parecía muy grande, pero ahora es tan pequeño. Efectivamente, en verdad, no se achicó el campo, sino yo mismo se agrandó. Así es la vida. Si el corazón está oprimido, se ve grande el problema. Al contrario, el corazón es valiente, se ve pequeño. Entonces, ¿cuándo podemos tener ese corazón con denuedo? Cuando miramos a Dios.
Cuando yo era pequeño, así mi padre me cargaba sobre su espalda, entonces no tenía ningún temor de él. Los hermanos mayores. Y Dios también nos dice que nos va a cargar, nos va a llevar sobre su espalda. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hermano, hasta las canas. Dios les prometió que los llevaría. Entonces, mirando a Dios, creyendo en Él, y siempre que vivan con el corazón con denuedo, con fuerza. Así se lo bendigo a todos. Aleluya. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nos encontramos con Jesús y después lo confesamos con nuestros labios, y esa confesión decide el destino desde ahora hasta la eternidad. Esa condición misma le dio la suerte de tener la vida eterna a un malhechor que sale en la escritura de Lucas por un encuentro corto con Jesús en la confesión. El gran escritor ruso Tolstoy dijo acerca de la vida: la vida es como esperar el tren en la sala de espera. Unos esperan el tren hacia el infierno y otros hacia el reino de los cielos. Los dos malhechores que estaban al lado de Jesús, sí, ellos estaban juntamente esperando la muerte. Y uno eligió el infierno y otro el reino de los cielos. Mientras vivimos en esta tierra, nuestro destino eterno depende de nuestra selección. Jesús amó al pecador y quiere salvar en el último momento al pecador. Jesús escuchó la confesión del pecador. Aún él padeciendo en la cruz, le respondió. Habían dos pecadores, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y uno de ellos le insultó a Jesús, se rebeló contra Jesús. Así dijo Lucas 23:39, tú no eres Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué estamos muriendo aquí así crucificados? Pero otro malhechor, al escucharlo, se enfadó y le contestó, porque él tuvo entendimiento en su corazón. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Y este pecador, estimado por Jesús, era diferente. Le reprendió que a su compañero malhechor, que no temía a Dios. Merece
esta condenación. Pero Jesús no hizo ningún pecado, no hizo ningún mal, pero juntamente como está crucificado Jesús, así Él expresó el respeto y el amor hacia Jesús. En Lucas 23:41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fue una confesión fue grande confesión. Él reconoció a Jesús de ser Mesías y soberano del reino venidero. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Crucificados juntamente, y hoy morirás, pero después de esta muerte no serás desaparecido, sino tú estarás en el paraíso conmigo. El hombre, después de haber creído en Jesús y renacido, su hombre interior se vivifica. El hombre exterior es de la carne y el interior es del espíritu. Cuando no creía, el interior, como estaba muerto, no reconoce nada, no entiende nada de lo que ocurre en el mundo espiritual y vivía según la tentación del diablo. Pero después de haber arrepentido y creído en Jesús, se vivifica el hombre interior, el hombre espiritual, y empieza a crecer. Si el espíritu crece y puede entender profundamente los elementos del reino de los cielos, si nuestro tabernáculo, si se envanece, el hombre interior existe y entra en el reino de los cielos. El Señor le dijo al pecador, aún en medio de estar padeciendo en la cruz, le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. No tú solo, sino tú conmigo estarás en el paraíso. El proceso de ser renacido es confesar que soy pecador y confesarlo a Jesús como Salvador. En Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Jesús le mandó que pescara, y pescó una gran cantidad de peces, y él entendió que no es hombre normal, sino gran hombre, y le dijo, soy tuyo, eres Señor. En la primera fase de ser salvo es entender que yo soy pecador y confesarlo. Un día Jesús le narró una parábola. Los dos vinieron a orar a la sinagoga, al templo, y uno era fariseo y otro era publicano. Y los fariseos fueron así tratados como justificados, pero el publicano así siempre tenía odio de la sociedad.
que era de clase baja, y ese publicano cuando oraba, el fariseo, así, cuando oraba, dijo así: yo soy fariseo, heme aquí, yo soy creyente, yo te doy el diezmo sin falta, y yo ayuno también, soy justo, llevo una vida muy justa. No como ese publicano, no hago cosas malas, feas. Yo soy hombre bueno. Pero el publicano, en contraste, así arrodillado, inclinando, cubriendo su rostro, su cabeza, ni alzando los ojos al cielo, sino tocando el pecho así, dijo: ten misericordia, Dios, soy pecador. Así él oraba con lágrimas. Entonces, los que escuchaban la parábola de Jesús pensaron que Jesús también elogiaba al fariseos. Pero Jesús, que dijo, mas el publicano, estando lejos, os digo que éste defendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nos acercamos con un corazón humilde, confesando que soy pecador, y recibe a Jesús como Salvador, Dios nos regala salvación. Entendiendo en nuestro corazón que soy pecador, que somos pecadores, y lo confesamos, cualquier persona puede ser salvo. En esta fase en la que nos somos salvos, para ser salvos, es por el toque del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos toca en nuestro corazón, si nos toca nuestro corazón, no podemos ser salvos. En 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Se necesita absolutamente la ayuda del Espíritu Santo. Si nos habla el Espíritu Santo en medio de la paz, teniendo paz en el corazón, podemos tener la convicción. Si nos viene la revelación del Espíritu Santo, de parte del Espíritu Santo, podemos dar gracias a Dios. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es por nuestras obras, sino por don de Dios. Es dada como don de Dios. Entonces, cuando nos da esa salvación como regalo, el que recibe gratuitamente, pero lo recibe gratuitamente, pero el que da debe pagar el precio. Nosotros recibimos la salvación gratuitamente, pero Jesús es el que da
que debe ser crucificado. En 2 Corintios 5:15, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros creemos en Jesús, en nuestro carácter, viene gran cambio. Vamos a ser hombres, nuevos hombres. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes de crear este universo, ya Jesús les había visto. En sus manos estaban escritos sus nombres y ustedes habían sido elegidos, seleccionados por Dios antes de la creación del universo. No casualmente ustedes han sido salvos, sino sus raíces, su vida no se nació desde del vientre de su madre, sino antes de la creación. Delante de Dios, ya ustedes sus seres ya habían sido, no casualmente. Así vinieron a la iglesia y fueron salvos. Eso es su equivocación. Aquí este predicador Yonggi Cho no ha sido casualmente pastor. Ya antes de la creación, Jesús me había escogido. Me hizo ser hijo de Dios. Me había hecho ser hijo de Dios. Ustedes aquí están sentados, no sé cómo de su aspecto, pero antes de la creación ya había conocido. Dios les había conocido antes de la creación. Al nacer en esta tierra, en este mundo, ya Dios había predestinado como pueblo de Dios. Entonces es una cosa muy importante. Les escogió al nacer en esta tierra. Dios había predestinado que ustedes fueran salvos y quiere llenarles de todas las bendiciones celestiales. Entonces, solo nos queda alabarle, darle gracias a Dios nomás. Entonces, somos seres muy importantes, preciosos de la vista de Dios, porque antes de la creación ya les había elegido, escogido, amado, cuidado, y al nacer nosotros nos había predestinado que fuéramos salvos y fuéramos al reino de los cielos. Entonces, al entenderlo, el propósito y el centro de la vida lo podemos entender. Efesios 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Cuando no estábamos en Jesús, la tentación, según la tentación del diablo vivíamos y nuestro corazón había sido guiada por la tentación del diablo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dios nos envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dio entendimiento y siguiendo el carácter de Dios, nos hizo que viviéramos vivimos en este mundo después de haber creído en Jesucristo, el centro de nuestra vida. Debe ser cambiada. Se vivifica el hombre interior, el espiritual, que llega a entender el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Se empieza la lucha contra el mundo de la oscuridad del diablo. Si se vivifica su hombre interior espiritual, hay otro mundo con el cual se contacta. Este mundo de la tercera dimensión tiene fin, pero el mundo de la cuarta dimensión es desconocida para los que vivimos en la tercera dimensión, pero hay distancia entre la tercera y la cuarta. Es diferente el sueño, la palabra, el pensamiento. La fe. Hasta la tercera dimensión es el mundo material y la cuarta es espiritual. No se comunican entre esos dos mundos, esas dos dimensiones. Como los animales no se pueden comunicarse con los hombres también, si no son renacidos, no pueden tener comunión con la cuarta dimensión. Aunque Dios le hablara, no lo puede entender, pero los que han sido vivificados, sus espíritus, pueden tener comunión con la cuarta. ¿Por qué? Sus pensamientos fueron vivificados, han sido vivificados, sus sueños, su fe, su lenguaje han sido vivificados. Entonces, ustedes, diferenciando a los de la tercera dimensión, entrando en la cuarta dimensión, ustedes pueden tener comunión con Dios en la cuarta dimensión. Los incrédulos piensan que Jesús fue crucificado y murió según el pecado por la condenación, pero nosotros creemos que Jesús resucitó y nos vivificó, nos justificó, nos dio vida eterna
nos santificó, nos perdonó, y mirando la cruz por la herida de Jesús. ¿Por qué fue azotado? ¿Por qué fue herido? Por la herida de Jesús fuimos sanados. Para que fuéramos sanados, Jesús había sido azotado, golpeado, fue molido. Así pagó ese precio. Pero los que no han sido renacidos no lo saben, no lo entienden, no lo conocen. Pero los que han sido renacidos y han entrado en la cuarta dimensión, conoce, entiende que Jesús fue azotado, golpeado, para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros tuviéramos la sanidad. Nosotros debemos saber el lenguaje espiritual. Sus enfermedades quiere que sus enfermedades sean sanadas. Jesús habiendo pagado el precio, ya Jesús había pagado el precio de esa enfermedad. Nosotros hemos sido, así merecemos ser sanados. ¿Por qué? Jesús ya pagó el precio de la enfermedad. Por eso siempre en nuestro lenguaje debemos ser cambiados. Siempre debemos decir, ya fui sanado. Jesús fue así, colgado en la madera, maldecido. Así Jesús tuvo así gran dolor de vergüenza. ¿Por qué? Por ustedes. Pagó el precio de la maldición. Si se pasa la maldición, si se desaparece la maldición, entonces espinos y cardos serán desaparecidos en su vida, en su tierra. Y tendremos la bendición de Abraham. Nuestra vida va a ser bendecida. Entonces, los que creemos, los creyentes, según la espiritualidad de la cuarta dimensión, se cambia su lenguaje, su palabra. Yo seré prosperado, yo tendré éxito, yo he sido bendecido. Así, nuestro lenguaje debe ser cambiado. Porque podemos tener comunión con Jesús, esa comunión espiritual. Podemos hablar con Jesús espiritualmente. Usted sí, así lleva esa conversación espiritual, aunque se acerca la muerte, Jesús no se puede morir. Por la paga del pecado se muere, pero Jesús no tiene pecado. No se puede morir, pero Jesús murió. ¿Por qué? Por sus pecados. Así duró 3 días para abolir este pecado. Él descendió al Seol y abolió la muerte y el Seol. Y resucitó. Él destruyó el Seol y a la muerte para mostrar la victoria. Él resucitó y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que creyere en mí será salvo. Lo está diciendo. Entonces, aunque se acerque la muerte, nosotros los cristianos no es la muerte, sino el tren por el cual entramos en el paraíso, donde con Jesús estaremos en lugar inefable, que con el lenguaje del hombre humano no lo puede explicar, demostrar, describir. Si ese tabernáculo se cae, tenemos morada, no hechas por nuestras manos, sino una morada eterna.
nosotros entraremos en lugares que duran eternamente y viviremos con gozo y alegría que no podemos describir. Vivifica el hombre interior y entiende el mundo espiritual. El hombre espiritual, cuyo pensamiento es siempre optimista, positivo, y sueña sueños de la cuarta dimensión. ¿Ustedes tienen sueños? Delante de Dios, que tengan sueños concretos y oren por ello y crean en eso, y lo que ha creído, que lo expresa con su lenguaje, con sus labios, y debe llevar y vivir esa vida espiritual. Nosotros que vivíamos en medio de la tercera dimensión, ya hemos entrado en la cuarta dimensión. Entonces, debemos vivir pensando positivamente, soñando, creyendo y hablando. Entonces, sus pensamientos, fe, sueños y sus confesión de labios serán diferenciados, serán cambiados, y totalmente ustedes entrarán en el mundo totalmente diferente. Así, cuando una vez que habían cambiado, que han sido cambiados sus pensamientos, fe, confesión de labios, sus sueños, vivirán en la cuarta dimensión, y que no se puede imaginar por los que viven en la tercera dimensión. Superficialmente vivimos, creemos, no tendremos, no llevaremos esa vida cambiada, transformada, sino según la espiritualidad de la cuarta dimensión vivimos, su vida ciertamente, seguramente será cambiada. Entonces, el diablo se esfuerza para caerles, hacerles caer. Porque si el mundo una vez espiritual ha entrado, el diablo es echado. Entonces el diablo siempre así viene para destruir. Antes de creer en Jesucristo no ocurrían esas cosas. No necesitaba echar a los demonios. Pero después de haber creído en Jesús, como ataca el diablo siempre, debemos echarle siempre a los demonios, al diablo. Tú tienes potestad de hollar a los escorpiones y echar a los demonios. Tenemos esa autoridad porque Jesús nos entregó esa autoridad de echar a los demonios. Echando a los demonios debemos vivir en esa espíritu de la cuarta dimensión, y siempre nuestros pensamientos deben ser positivos a través del quíntuple evangelio, y que siempre tengan en su corazón sueños y que oren con esos sueños en su corazón. El justo vivirá por fe, así dijo. Debemos vivir por fe y debemos hablar de manera creativa. Entonces usted será así renovado, cambiado totalmente, y va a llevar una vida, una nueva vida. Su centro, su propósito, su meta será cambiados.
Al ser claro el propósito y el valor de la vida, se diferencia también el decir diario. Mientras vivimos, se luchan el reino de los cielos y la tentación del diablo por mí en el medio. Un hermano se acercó a mí y me dijo, es que mi esposa insistió que viniera a la iglesia, entonces yo vine y fui tocado por su palabra, yo me levanté y seguí su oración y mi esposa aplaudía y se gozaba mucho y luego al día siguiente yo olvidé de todo lo que hice y yo vivía así, llevaba una vida normal, como si fuera incrédulo. Y el siguiente domingo vine y también confesé. Y luego viví así un hombre como hombre así normal. Y luego otro domingo y otro domingo. En el cuarto domingo yo también me levanté para ser salvo, para confesar, para orar. Entonces mi esposa me golpeó, me dio un golpe y ¿cuántas veces estás confesando? Pero la salvación no cada vez lo recibe, sino de verdad se debe arrepentir. Aunque si se cae mañana, se levanta de nuevo. Y se cae mañana, se levanta de nuevo. Así creciendo, puede así resistir al diablo. Después de haber creído, hacia el día siguiente, no se sienten así frustrados. No he sido como ángel. Sino se levante. Se arrepiente de nuevo, se levante de nuevo. Y así es el proceso de crecer. No así recibir de nuevo, así confesar de nuevo para ser salvo, para tener la salvación, sino si una vez que usted, de todos modos, de todo su corazón, se ha arrepentido y ha recibido la salvación, puede ya es salvo. Solo sí tendrán ocasiones de caerse, pero se levanta de nuevo. Y su salvación sigue en ese proceso de crecimiento. Es el proceso de crecimiento. Y toda esa gracia, eso es la gracia, y toda esa gracia es derramada sobre todos ustedes. Después de haber creído en Jesús, y ustedes ya han confesado al Señor Jesucristo, su Salvador personal, ¿no? Entonces ustedes, hombre de la cuarta dimensión, hombre espiritual de la cuarta dimensión. Y ustedes así comparten pensamientos con Dios. Aceptan los pensamientos de Dios y juntamente sueñan con Dios, juntamente creen con Dios, juntamente hacen la declaración creativa, que se ha hecho como has creído, sea la luz, sea la paz. Así pueden hacer la declaración positiva
que nuestro hogar tenga la paz, entre nuestro hogar se ha echado el diablo. Así en este mundo espiritual, usted puede llevar esa vida espiritual, divina. Entonces su vida y su destino pueden ser cambiados. Antes del universo ya había sido escogido como pueblo de Dios. Y ahora hemos sido salvos. Y los que vivíamos en la tercera dimensión, trasladamos en la cuarta dimensión, que es espiritual. Y ese gran cambio ha ocurrido, ha sucedido en medio de nuestra vida, en medio de ese mundo espiritual. Usted experimentando de grandes milagros que vivan. Si tenemos culto con esa espiritualidad de la cuarta dimensión, desde su corazón puede entender la palabra y se acerca a la revelación y vienen milagros. Hoy también sí manifestarán milagros. Que lo debe entender, saber, creer en eso, confesarlo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, comiendo el pan y tomando la sangre, el vino. Ustedes confiesan que son uno con Jesús. Y practicando el quíntuple evangelio, ustedes pueden vivir. Así vivimos comunicando con Dios. Entonces nuestra vida es bendecida porque tenemos comunión con Dios.